Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteraneme@hotmail.com. Hoy, como todas las semanas, tenemos un caso controvertido y educativo. Se trata de la aplicación en los conjuntos residenciales de juntas de condominio versus asociación civil. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Vivo en una urbanización de 30 casas en Cabudare. Desde hace ya tiempo, un grupo de vecinos se proclamaron como junta de condominio, toman decisiones abusivas e inconsultas, como por ejemplo contratar a una empresa para perforar un pozo en busca de agua para el conjunto. Mi pregunta sería, si es legal, tomen esas decisiones cuando no estamos registrados como asociación civil, porque me dicen que el régimen de propiedad horizontal no aplica a ese urbanismo de casas. ¿Qué acciones puedo ejercer? Gracias, Aurora. Las asociaciones civiles están establecidas su reglamentación en la Ley Especial de Asociaciones y Cooperativas. Se pueden definir pues como un ente, una figura jurídica con personalidad propia, formada por personas físicas con la finalidad de lograr la consecución de un fin común. Es muy común en Venezuela, no solamente en Barquisimeto, que la gente use como sinónimo juntas de condominio y juntas directivas de asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque las juntas de condominio solamente pueden aplicar a los edificios o conjuntos residenciales que se rigen por la ley de propiedad horizontal. Ya en una oportunidad pues, hemos hecho varios programas y se establece pues, que la ley de propiedad horizontal rige solamente a los apartamentos y a los condominios que están establecidos bajo ese régimen. Es decir, las constructoras cuando hacen sus conjuntos residenciales, ellos determinan si existen condominios y aplican la ley de propiedad horizontal a esas construcciones. Pero generalmente en Cabudare, voy a hablar ahora en el término residencial territorial, generalmente las construcciones en Cabudare datan de muchos años, no se rigen por la propiedad horizontal y por supuesto no son las juntas de condominio las que deben regir esa administración, sino la figura de la asociación civil, que es un conjunto de personas que se buscan en favor de un bien común, establecen sus estatutos y sus integrantes se llaman asociados. Esos estatutos pues van a regir todo lo reglamentario de esa comunidad. De este tema vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un profesional del derecho especialista en la materia con quien vamos a conversar acerca de esa diferencia, junta de condominio o asociación civil. Entonces no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio tendremos entonces como invitado a nuestro abogado del día de hoy y buscaremos la solución al caso de la semana. Ya regresamos en Solución Final. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy conversamos con un abogado amigo de la casa. Hoy tenemos como invitado vía Zoom desde la ciudad de Caracas al abogado Julio César López Galea. Ya estuvo hace un tiempo atrás con nosotros hablando de condominio. Bueno, en este programa lo hacemos porque tenemos muchísimas dudas al respecto. Nos han llevado muchísimas comunicaciones vía internet explicándonos o solicitándonos explicación acerca ahora de lo que está muy en boga en Barquisimeto relativo a las excavaciones para buscar agua, es decir, los pozos. Julio César, nuestro invitado del día de hoy, les repito, es Julio César López Galea, es abogado, egresado de la Universidad Santa María y es el conductor de un programa radial que se transmite en Caracas llamado Doctor Condominio.
Es presidente de Doctor Condominio CA y de Doctor Condominio, una sociedad civil sin fines de lucro. Es docente en propiedad horizontal y condominio ante la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y ante el Colegio de Abogados de Caracas. Es miembro cofundador de la Hermandad Latinoamericana de la Propiedad Horizontal, coautor del Manual para el Profesional Inmobiliario en Venezuela, coautor del libro Los Mejores Administradores del Mundo, actual consultor jurídico del Multicentro Empresarial del Este y ex consultor jurídico de varias administradoras de la ciudad de Caracas. Bienvenido, Julio César, a Solución Final. Gracias, Lidio. Para mí es un honor una vez más estar en tu pantalla. Realmente el éxito del programa anterior yo se lo atribuyo, como te dije, al carisma que tienes tú para llevar a cabo estas entrevistas. Realmente tienes mucho tino, muy inteligente en la forma de manejar estas materias y en especial veo que cubres una necesidad que te llega a ti y tú simplemente como buena comunicadora social procuras hacer de esto una herramienta para ayudar a la sociedad. Así es, mira, el programa de hoy se llama, Julio César, Junta de Condominio versus Asociaciones Civiles. Como te explica el caso de la semana, pues lo vamos a hablar ya en el último espacio, pero bueno, la preocupación es qué hace los propietarios de un conjunto de casas. Hoy no vamos a hablar de edificios, vamos a hablar de casas. Cabudare es una zona aledaña a Barquisimeto porque tiene muchísimas construcciones de conjuntos residenciales, casas o townhouse. En la gran mayoría de esas casas, pues no hay condominios. No hay nada que regule la comunidad de esas casas. Ahora bien, ¿por dónde empezamos, Julio César, a asesorar a todas estas personas que viven en los condominios en Cabudare? Porque la pregunta de la semana viene de Cabudare, para que se organicen y puedan efectivamente defender sus derechos ante esta serie de abusos que se están produciendo en unas urbanizaciones de Cabudare porque están excavando pozos para buscar agua, pero sin el consentimiento de todos los propietarios de esas casas. ¿Por dónde empezamos, Julio César? Bueno, muy simple. Nosotros sabemos que la culpa la tiene por lo general las constructoras por la forma como llevan adelante sus desarrollos. Si esa urbanización de casas tienen una entrada común, tienen un puesto de vigilancia, tienen una forma de estar organizado para que todos funcionen juntos, pero no tienen documentos de condominio, no los rige la ley de propiedad horizontal, que es la ley base para cuando se vive en comunidad. Nuestro Código Civil tiene un capítulo que es sobre la comunidad. El término comunero y comunidad realmente es un término que está muy bien abordado ahí en esos artículos, en el 795 en adelante. Esos artículos buscan de alguna manera hacerle ver a las personas que se puede convivir, se puede compartir la propiedad, pero hay reglas para que eso funcione. Por lo tanto, una urbanización, si no tiene documento de condominio, no puede tener junta de condominio ni se le puede llamar condominio, porque el documento de condominio es el documento base para que pueda llamársele de esa manera. Al no tenerlo, entonces a ustedes les rige una ley de asociaciones y cooperativas que están haciendo como asociación de hecho. No, tal vez no estén registrados, no tengan el estatuto de organización como asociación civil. Entonces ese sería el primer paso. Investigar si ya están asociados y luego, si no lo están, crear una asociación. Ok. Yo creo, claro, no voy a afirmar lo que voy a decir, pero en el 98% de los casos, Julio César, no deben estar agrupados en asociaciones civiles y casi todo creo que esos condominios no funcionan como un condominio, sino, bueno, acuérdate, son un conjunto de casas que se hicieron en muchas oportunidades, que tenían una sola entrada, una sola salida, pero no estaban previstas ni siquiera garitas, y la gente se fue poniendo sus cercos eléctricos, organizándose. En el caso de que las personas no tengan nada, régimen legal de sociedad, no han hecho absolutamente nada cómo organizarse a nivel legal. ¿Cuál es el primer paso para querer formarse como una asociación civil? ¿Qué deben hacer en primer momento? Bueno, las asambleas, que es la herramienta principal donde tú agrupas
a todos tus copropietarios, vecinos, sea una urbanización, sea un sector. La asamblea es la mejor mecánica de participación. Es de donde ahí se ventila toda la información. Ahí asisten abogados, ingenieros, arquitectos, los primeros pobladores, la constructora. Hay que fomentar la participación en una asamblea. Ahorita con el tema del coronavirus y de esta pandemia, por supuesto las asambleas no pueden ser presenciales, se hacen con algunos sistemas de bioseguridad, pero se hacen igual, de manera mixta. Se lleva a un equipo para que pueda transmitir desde ahí a los interesados con un link y buscar la forma de que haya mayor participación desde el lugar donde se pueda celebrar. Ahora, si no se dan esos primeros pasos, entonces va a quedar esto en una anarquía en manos o apoderada de un grupito que son los que van a encargarse de hacer absolutamente todo, y empiezan las primeras divisiones, planchas y cosas que son inadecuadas dentro de una organización comunitaria. La idea siempre es trabajar en equipo y fomentar una asamblea donde sientan que están participando todos sin distingo, sin hacer separaciones de porque estos son los primeros propietarios, porque estos son amigos del dueño, porque estos son los ingenieros, aquí están los abogados. No, entonces eso hace más dinámica la participación y que la gente se preste a integrar comités o comisiones. Entonces hay un primer comité que va a dirigirse al registro subalterno a verificar qué hay en los documentos. El otro comité se va a dirigir a la dirección de ingeniería para verificar cómo fueron los permisos, cómo están los planos del suelo, del lugar o del terreno. Eso hace que ambos comités, por separado, se dediquen a trabajar en pro de su propia inversión, y la mayoría de los integrantes de ese comité son propietarios o sus familiares. Eso hace que sea bien interesante cuando venga una asamblea para traer el resultado de esos comités. Una vez que ya cada comité generó una información, lo que fueron a la dirección de ingeniería, y verificaron qué permisos, qué acciones, qué servidumbre, qué cantidad de situaciones hay por el terreno de la urbanización donde ellos están. También viene el otro comité que buscó la parte legal, verificó la historia, la tradición, los documentos que pesan o que reposan con respecto a la urbanización. Entonces ya hace más dinámica y más interesante la asamblea. ¿Y quién no va a participar en una asamblea donde van a haber propietarios dando una información que de otra manera no lo hubieran podido obtener? Por lo tanto, entonces, esa asamblea es el punto de partida, porque genera el inicio de la creación de la primera asociación civil, que pueden ahí tomar datos, buscar los documentos de quiénes son los que realmente son propietarios y constituirla ante el registro subalterno de la jurisdicción de esa urbanización. Una vez que constituyan esa primera asociación civil, entonces ya se hace más sencillo empezar a poner cláusulas a ese estatuto. Cláusulas de participación, de prohibiciones, de reglas de uso, muy parecido a un documento. Todo esto que estamos hablando ahorita es para ir allanando el tema de la anarquía que pueda girar en torno a las perforaciones o excavaciones con respecto al tema de los pozos profundos. Por eso es que nos estamos extendiendo un poco con este preámbulo para que sepan que hay reglas para poder constituir una asociación civil y poder constituir ese orden que necesitan las urbanizaciones para poder funcionar correctamente en alianza con sus autoridades locales, que en este caso serían las alcaldías. Mira, maravilloso, porque claro, es que es importante que tú digas este preámbulo, porque la función del programa de la noche de hoy, Julia César, es explicarles a estas urbanizaciones cómo se van a consolidar como comunidad organizada. Entonces, acabas de decir, primero los comités, que son entre los mismos propietarios, copropietarios, luego las asambleas. Las asambleas, las asociaciones civiles tienen un número establecido por la ley mínimo para constituirse. Tengo entendido que son 50 integrantes, pero esto fue en una ley que quedó derogada. Actualmente creo que es ilimitado, porque ella va a girar en torno a los espacios y al lugar físico. Si tenemos una comunidad de 1000 unidades, es lógico que esa asociación puede tener 1000 integrantes. Eso no está limitado. Realmente es algo que puede funcionar correctamente. Ok. ¿Cómo funcionan esas asociaciones civiles? ¿Tienen unas juntas directivas? Ok. Debo primero comentar que hay una ley que es la que se debe hacer uso para esto. Y ya les voy a indicar, porque a la par que estamos hablando, yo me estoy sirviendo de una herramienta aquí en mi computadora.
que me permite a la vez dar información. Resulta ser que hubo una primera ley que quedó derogada y es la que impidió que, bueno, que este tipo de temas pudiera progresar o avanzar. Luego fue creada la Ley Especial de Asociaciones y Cooperativas. Esta ley es la que vendría a regir esta materia. Está vigente desde el 18 de septiembre del 2001. Se llama en Gaceta Oficial textualmente Ley Especial de Asociaciones y Cooperativas, que derogando la anterior, que tenía un nombre similar, fue la que le dio punto de partida sin fines de lucro a tantas urbanizaciones que requerían asociarse para poder poner reglas de funcionamiento. La anarquía llegaba a tal extremo que las personas se limitaban solo a pagar lo que correspondía a una vigilancia, pero internamente alteraban el orden para el cual estaba concebida la urbanización en cuanto a estética, funcionamiento, la edificación y los usos. En especial los usos porque ahí hay prohibiciones por parte de la Dirección de Ingeniería de no alterar el uso original para el cual determinados espacios están destinados. Si es un uso residencial, ahí no pueden prosperar bodegas, ni abastos, ni talleres mecánicos, ni peluquerías, ni una cantidad de cosas que estamos viendo que, sobre todo por un tema inflacionario, un tema país, te alteran el sentido original de la urbanización para lo cual fue. Entonces, ahí tiene la alcaldía un gran papel, tanto de fiscalización como de prohibición, para respetar los usos para los cuales se destinan determinados espacios. Entonces, fíjense que aquí estamos dándole forma ya a la constitución y el desarrollo de una asociación civil. Y ya les dije que la ley se llama así, Ley de Asociaciones, Ley Especial de Asociaciones y Cooperativas, está vigente desde el 18 de septiembre de 2001 en Gaceta Oficial, y ella regulifica las asociaciones que son, por lo general, sin fines de lucro. Porque una asociación, por lo menos, a diferencia de una fusión, se une para obtener un go para lo cual están creando la fundación. Pero en el caso de la asociación, que es sin fines de lucro, ¿cuál es el fin que puede proveer para una asociación si no es la de mantener el estatus, la seguridad, el equilibrio en las normas internas, la forma de que la construcción no se altera a su estado original? Entonces eso se llama asociación, están asociados para conservar el mantenimiento de ellos. Si vemos la exposición de motivos de esta ley, realmente fue bien concebido. Dice algo así como, las cooperativas se han desarrollado en Venezuela sin contar con un marco regulatorio que respondiese a su realidad. En la Constitución de 1961 se hace referencia a ella en un contexto que las colocaba entre organizaciones de poca trascendencia, a ser protegidas y tituladas sin establecerle ningún papel protagónico en el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, concluye este primer párrafo de la exposición de motivos diciendo que las cooperativas de 1966 nace más como iniciativa de organismos internacionales que como resultado de un proceso nacional. Entonces, cuando vinieron las reformas del año 75, no habían modificado el sentido original de la ley, y aquí se procuró, entonces, con esta asociación, pudieran abordar más soluciones de los problemas comunitarios, como los que son sujetos de protección y tutela de los incapaces, desarrollar por sí solas grandes empresas, y a las que expresamente se le vendaban campos de acción en el desarrollo económico y social. Es decir, esta ley tenía un objetivo original, pero no era para lo cual hoy en día se está usando. Amigos, no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que hoy conversamos desde la ciudad de Caracas con el abogado Julio César López Galea, y acerca del tema de hoy es Junta de Condominio versus asociaciones civiles. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas con el abogado Julio César López Galea acerca de juntas de condominio versus asociaciones civiles.
Julio, hablabas en el espacio anterior, por supuesto, magistralmente abordaste la esencia, cómo se inicia esta ley en Venezuela, ¿verdad? Y yo quisiera que avanzáramos un poco ahora. Las asociaciones civiles, vamos a hablar de eso hoy, estamos hablando de ese tema. Las juntas directivas de esas asociaciones, ¿cuántas personas ocupan esos cargos? O sea, ¿cuáles son los cargos de esas juntas directivas? Esto se maneja de una manera muy libre, no está de manera estricta. De hecho, en la propiedad horizontal, inclusive establece un marco de 3 miembros principales y 3 auxiliares. En las asociaciones civiles van a depender mucho del tamaño de la estructura del inmueble, porque es una urbanización compuesta entre casas, edificios, sector comercial, sector residencial. No puede funcionar una pequeña junta directiva. Claro. Tendrían que venir juntas de sectores, estos a su vez generar una macrojunta. Digamos que en la redacción hay mucha libertad para poder darle constitución. O sea, eso todo estaría dentro de los estatutos de la asociación. Entiendo que eso se establece todo dentro de los estatutos, ¿no? Sí, todo el papel, todo con cláusula, y la constitución va a procurar generar un representante por sectores si son sectores muy grandes. Ahora, si un sector pequeño, casi va a funcionar igualito que un condominio, que son un grupo pequeño de unas 20, 30 casas, pueden crear solamente 3 principales y 3 auxiliares, es igual, realmente no hay una limitación aquí. Ok. Julio, ¿qué pasa entonces? Tú acabas de hablar cuando las casas funcionan de acuerdo a la ley. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estas urbanizaciones que, repito, es casi la mayoría de las urbanizaciones aquí en Cabudare, porque pues, conozco casos de cerca, que no están regulados a través de una asociación civil y están tomando esas decisiones en consulta, no solo de perforar pozos e inclusive de instalar plantas eléctricas? ¿Cuál es la solución o qué deben hacer esos propietarios que se sienten afectados con esas decisiones? Bueno, muy simple. La ley que le dio nacimiento a la ley de propiedad horizontal es el Código Civil. Y el capítulo en particular que permite que el Código Civil le diera nacimiento a esto es el tema de la comunidad. ¿Qué pasa en ese capítulo? Que ustedes se ponen a leerlo y es como si estuvieran leyendo la propia ley de propiedad horizontal, con la diferencia es que si ese inmueble no tiene documento de condominio, no se le puede llamar condominio. Y en el caso de un grupo de casas que quieran funcionar parecido, lo que yo recomiendo es que acudan directamente al Consejo por ellos darle una constitución muy similar. Yo voy a corregir, creo que cuando comenzó el programa, yo dije un artículo. El artículo es el 759 del Código Civil. Ese es prácticamente la mamá, la abuela de la ley horizontal. De ahí es que ella nace y dice textualmente que la comunidad de bienes se regirá por las disposiciones del presente título, a falta de pacto entre los comuneros o de las disposiciones especiales. Como no tienen documento de condominio, entonces ustedes acuden al artículo 759 y van a tener una serie de disposiciones igualito como si tuvieran un documento de condominio y se llama la comunidad. Entonces ahí igualito van a darse cuenta que ustedes son comuneros y por ser comuneros tienen obligaciones, tienen responsabilidades, se pueden asistir de la misma forma como si estuvieran en un condominio. Esa es la solución. Está en el Código Civil. Eso estaba, ya preexistía. Entonces, eso es para las personas que dirán, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos para constituir un documento de condominio que tiene más fuerza a la hora de un daño y juicio, a la hora de que él asuma una responsabilidad? Bueno, constituirlo no es sencillo porque primero se requiere la anuencia del 100% de los propietarios. Y segundo, que eso tiene que pasar primero por una dirección de ingeniería que debe revisar el contenido de ese documento de condominio. Y de paso, la conformación de los planos también pasan por un proceso de estudio donde ahí perfectamente se están respetando áreas, linderos, retiros, permisos, toda una historia. Entonces, constituir un documento de condominio es fácil para el constructor cuando todavía no ha vendido. Claro. Pero una vez que ya la organización está constituida, no se le puede hacer un documento de condominio a menos que sea un condominio pequeño, porque hay más facilidad para agrupar a todos los propietarios, elaborarles sus planos y llevar toda la permisología ante el registro subalterno. Fíjense, participa la alcaldía con la dirección de ingeniería, participa el subalterno revisando el documento de condominio.
hay que tener una tarea con ingenieros que van a Sí. hacer todo el diseño de esto y unos que van a redactar hasta lo más mínimo que ustedes están viendo en esa redacción, en esta estructura, en ese inmueble. Claro, es complicado, Bueno, de es verdad. sencillo. Es complicado. Entonces, la recomendación sería en esos casos que no se puede registrar un documento de condominio porque, como dices tú, lo ideal sería, al momento de construir, la recomendación sería entonces que se constituyan como asociación civil, Julio César. Se rigen por lo que establece el Código Civil en el artículo 759, que es referente a la comunidad. Ok, pero lo pueden hacer. Ahora, me preguntaba. Ajá, pero la pregunta concreta es. Sí, se puede constituir. Claro. ¿Se constituye, o sea, lo hacen de hecho y se rige por el Código Civil o tú les recomiendas que se constituyan a través de un acta, de unos estatutos, pues de un acta de asamblea, que ellos se constituyan como asociaciones civiles? ¿Es lo que tú le recomendarías como abogado, experto en la materia? Ya en la vida real, ya ellos están constituidos de hecho. Ya vienen realizando una serie de tareas. Lo que tienen que hacer es revisar las tareas que han desarrollado, lean el artículo 759 y se van a dar cuenta que todo lo que han venido haciendo y las responsabilidades ya están en la ley. Lo que tienen es que ir entonces a la siguiente fase de darle estructura documental y puedan entonces en ese documento asentar quiénes son los propietarios y constituirlos en una asociación civil. Ok, es lo ideal. Ahora bien, vámonos ahora al otro lado de la moneda, que es la parte oscura de este cuento, ¿verdad? ¿Qué pasa, Julio César? ¿Qué pasa, Julio César, cuando estos vecinos no están constituidos ni con un documento de condominio ni con asociaciones civiles, pero han hecho esa serie, han tomado tantas decisiones que en unos casos son muy costosas? Y muchísimos propietarios no están de acuerdo con ello. ¿Qué hacer en ese caso? Tenemos un tema ahí que puede haber responsabilidades civiles y penales, dependiendo del manejo del patrimonio y su destino. Si corresponde o no corresponde, para lo cual se interesan esos recursos. Como eso es una actividad entre particulares y no ha trascendido a una controversia, por el momento todo se puede ventilar dentro del calor de una asamblea, de la constitución de una asociación civil, hasta máximo un juez de paz, para que participe en la forma de que eso no vaya a generar controversia. Pero si ya surgió una desaveniencia, una imposición, una situación donde conseguimos que hay personas que se sienten con una discrecionalidad por el hecho de que hay dinero de por medio y emprenden tareas sin consultarlas, él tiene que saber que él no vive solo, él no puede tomar decisiones solo, él simplemente es un vocero o un representante de una comunidad que le va a pedir que rinda la cuenta de lo que él está manejando. Entonces, antes o después de la constitución de una asociación, hay una responsabilidad que se puede perfectamente probar. Solo se va a liberar si han pasado más de 10 años de ciertos hechos por el tema de la prescripción personal en la responsabilidad. Que si en 10 años una persona no ha recibido un reclamo, prácticamente ha perimido la acción contra él. Pero acuérdense que también tenemos los derechos reales que prescriben a los 20 años. Entonces, realmente hay plazo para los reclamos y ahí puede participar la jurisdicción ordinaria, que serían los tribunales, a la hora que haya una desaveniencia. Ok. En el caso de Julio César, que nos ocupa esta semana, que entiendo pues que son vecinos que no están de acuerdo con las perforaciones de los pozos, ¿verdad? ¿Qué le decimos? ¿Cuál es el requisito primordial, según tu experiencia como abogado en esta competencia que sé que es amplia, para que estos propietarios sepan, deben exigirle a ese comité o a ese grupo de propietarios que está empeñado en hacer un pozo? Que a lo mejor la idea no es mala, Julio César, a lo mejor de verdad que Barquisimeto no tiene agua y Cabobre tampoco, pero ¿cómo pasamos y atropellamos los derechos de los demás? ¿Qué hacer en ese caso? O sea, ¿qué puede hacer este grupo de personas que no está de acuerdo con esas perforaciones? Que las empresas que están haciéndolo no son empresas tampoco idóneas, que ese es otro punto que tenemos que tocar, ¿verdad? Y que lo económico a lo mejor es mucho que están exigiendo. ¿Cómo protegemos a este grupo de propietarios? Bueno, si están en documento de condominio, si están bajo una figura condominial, la urbanización tiene documento de condominio, simplemente acuden al artículo 10
dice expresamente que para construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones, y la perforación está dentro de la figura de las excavaciones, claro, o realizar actos que afecten la conservación y estética del inmueble, se requiere el consentimiento unánime de los propietarios y cuando se obtenga el permiso correspondiente de las autoridades competentes. Por eso es que en materia de propiedad forestal es muy estricto estar haciendo pozos sin esa autorización de las autoridades competentes y sin que eso se haya consultado a la comunidad. No se puede un presidente de una junta o una junta de condominio arrancar a hacer mediciones, tomas en un terreno y empezar a perforar sin haber hecho una consulta. Eso es imposible. Ahora, en los casos de urbanizaciones hay como menos control, como la que tiene el condominio. Igual la responsabilidad va a perseguir al que pueda generar un daño ecológico, un daño a tercero. Que aquella perforación se convierta en una excavación, que es algo de mayor magnitud. Y que en el momento de que está haciendo su tarea, llegue a tocar una línea de electricidad, una línea de aguas blancas, aguas negras, o una servidumbre de paso de algo. Entonces, esto va a generarle una responsabilidad desde el que autorizó esto hasta el que está ejecutando la obra. Y en cuanto a las empresas, tengo entendido que la alcaldía es la que establece los permisos para que ellos puedan desempeñarse. Sin eso, ellos no pueden hacerlo. Ahora entonces, Julio César, en el caso de que la persona, pues, este grupo de propietarios no tenga la anuencia de todos los propietarios, ¿a dónde recurre una persona que no esté de acuerdo con eso y que sabe también que muchos de sus vecinos no están de acuerdo? Pero como decíamos tú y yo en el programa pasado, a la gente no le gusta meterse en problemas, Julio. Eso no es problema mío, no me gusta pelear con el presidente de la Junta porque él es muy simpático o no le quiero caer mal a todo el mundo. O sea, ¿a dónde acude esta persona que no quiere, que no está de acuerdo con eso, por las razones que te acabo de explicar? ¿A qué instancia va? ¿Cuál es el procedimiento que puede ir? Hay una primera instancia que realmente es lo que llaman jurisdicción voluntaria, que es para tratar de recoger una prueba antes de que esa aparezca, y es que la persona interesada puede acudir al tribunal y solicitar una inspección judicial. El juez se traslada, toma fotografías, lleva un experto que está autorizado por él, y esas fotografías son válidas. Después desapareció la prueba, perforó y tapó y siguió perforando allá y acá, hizo un desastre, pero quedó la prueba por vía de inspección judicial tomada por un juez, donde recogió esa prueba antes de que desaparezca. Esa es la primera instancia en materia de pruebas. Luego tienes una instancia que a través de las propias alcaldías, que normalmente son direcciones de justicia municipal, que son muy similares o de jueces de paz, que son órganos que lo que hacen es buscar llegar a acuerdos, llegar a entendimientos. No toca todavía la vía jurisdiccional que tiene que ver con tribunales. Si agota esta vía, no conciliación o arreglo o acuerdo o alguna prohibición sobre lo que están haciendo, algunas reglas para cómo hacer el trabajo, el horario de hacerlo, los permisos previos, que la documentación de la empresa que lo está haciendo, que es el alcance de lo que va a hacer, entonces se pasa a una tercera instancia que es la vía judicial, que ya sería a través de los tribunales de municipio de la zona, donde se puede introducir desde una demanda de daño y perjuicio, como una demanda por responsabilidad contra las personas que están generando una actividad no autorizada. Y esa demanda contra las personas sería contra las personas que fungen junta directiva sin tener legalidad para eso. Y lo más triste es que responden con sus propios inmuebles. Imagínate tú, sé que eso es importante que quede claro porque, bueno, yo sé que este programa va a causar furor como el otro porque tú acabas de explicar, porque mucha gente siempre toma esas decisiones a favor de una comunidad pensando que nunca les va a pasar nada. Ya tenemos que hacer una pausa en este espacio. Hoy conversamos de la ciudad de Caracas con el abogado Julio César López Galeas en relación a juntas de condominio versus asociaciones civiles. Ya regresamos, no te apartes de la pantalla de Promar Televisión. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les recuerdo, hoy conversamos desde la ciudad de Caracas con el abogado Julio César López Galea acerca de juntas de condominio o asociación civil.
Julio César, ya estamos en los últimos 10 minutos del programa, entonces me gustaría pues que explicara y le diera la respuesta al caso de la semana. ¿Qué le decimos al amigo que nos escribió por las redes y nos planteó su problemática? Tengo entendido que el caso de la semana se parece mucho a lo que ya venimos hablando. Es una urbanización de 40 casas donde tienen una situación con respecto a un pozo de una perforación de un pozo, tengo entendido. Y no sabe qué hacer, si eso es obligatorio, si eso es algo que... Yo entiendo la posición, pero está dentro de lo que vendría a ser una mejora en la propiedad, pues en la comunidad. Se entiende que cuando uno se opone, puede ser que el monto o el costo o el presupuesto que estimaron para esa ejecución se excede a algo normal, fue algo no consultado, normalmente es dolarizado, y ahí es donde uno empieza a reclamar. Pero nadie va a reclamar una mejora, algo que va a incrementarle el valor a la propiedad de todos, pero siempre y cuando se consulte. Ese es todo el problema. El que hace la consulta pregunta si él puede oponerse, si él puede objetar lo que ya se está ejecutando. Por supuesto, él debería empezar por verificar si hubo una consulta previa, si hubo una, instaron entre la comunidad una especie de censo, si eso se llevó a cabo, porque a veces ese tipo de censo se hace de manera muy privada, entre amigos, entre un grupito, y tratan de darle como legitimidad ante la alcaldía cuando hay que tramitar permisos. Entonces, si él se entera que él no está ahí, que él no fue consultado, él podría oponerse o objetarlo. Si fuera un condominio, hay un artículo que es el 25 que se llama la impugnación, y puede un juez perfectamente suspender y paralizar el efecto de lo que ahí se aprobó, bien sea porque consideran que fue un abuso de derechos por parte de los organizadores o porque sea una violación a la ley o al documento de condominio. Pero en el caso del que estamos tratando, de la consulta, no se trata de un condominio. Inclusive la persona dice que tiene entendido que no se rigen bajo la ley de propiedad horizontal por no tener documento de condominio. ¿Qué puede hacer? Entonces ya le indiqué que primero averigüe si hubo una pequeña consulta a la cual él no se enteró, y eso se puede conseguir ante la alcaldía donde tuviera tramitado el permiso. Si no existe ninguna de estas, él podría todavía ir a un proceso de revisión, pero no por el monto, sino por no haberlo consultado para que él pueda interrumpir esto. Esa es la única objeción. Lo otro es que él puede agruparse, lo que llaman vulgarmente planchas, y hacer que un grupo de vecinos genere como un comité que va en contra de estas actuaciones, y ese comité cobra más peso para ser escuchado a través de una dirección de justicia en las alcaldías y generar una mesa de trabajo, que es una palabra que no hemos empleado en este programa. Las mesas de trabajo son precisamente mesas conciliatorias, normalmente participan jueces de paz, y la intención ahí es llegar a acuerdos con respecto al pago, plazos para el pago, lugar donde se va a desarrollar la actividad, si eso está inspeccionada por la Dirección de Ingeniería, que ellos tienen sus técnicos para esto, porque se supone que no puede instalarse una perforación donde el dueño de la empresa o el grupo que lo quiere instalar se le antoje porque eso es un jardín que nadie usa, o es la parte de atrás de una casa, o el lugar que a él le parece. No, eso tiene un estudio, porque estamos hablando de un nivel hídrico que está a cierta profundidad, que pasa por debajo de cualquier parcela de terreno, y para llegar a ese nivel hídrico hay que perforar 100, 200, 500 metros, hasta más, para que las tuberías tomen el agua en ese nivel. Y eso genera vibración, ruidos, molestias. Entonces, todo esto no se puede hacer de manera anárquica, no se puede hacer de manera arbitraria. Los que ya lo están haciendo tienen que saber que hay autoridades que pueden parar la obra e inclusive sancionar con multas, e inclusive suspensión de licencia o de los permisos que estas personas están usando para hacer las perforaciones. Aquí no nos estamos mencionando el Ministerio de Sanidad para esto, que es el ministerio que pueda verificar que todo lo que ahí se está haciendo está dentro de ciertas condiciones de higiene, porque la perforación puede dar con una veta de una zona que coincide con un drenaje de aguas negras.
Entonces, imagínense el peligro tan grande que pueda hacer de esto. Dígame si dan con un pozo séptico y perforan un pozo séptico, estuvo ahí en la zona y que desapareció en el tiempo y nadie sabe que estaba ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de esto. Sí sugiero que hagan participar la Dirección de Ingeniería Municipal o las Direcciones de Justicia Municipal de las alcaldías antes de hacer cualquier actividad. Pero fíjate tú que acabas de tocar un tema tan importante, ni siquiera lo había pensado, Julio César, el caso de los pozos sépticos. Y acuérdate que en el caso de Cabudare, pues es una zona aledaña a Barquisimeto, pues que de verdad que es una zona vieja y se han construido casi siempre sobre terrenos que tienen muchos años desocupados. Qué peligroso lo que tú estás diciendo. O sea, ya eso sería un tema de sanidad. O sea, que es muy importante que las personas que nos escuchan tomen los datos de Julio César. Entonces, Julio César, para ir ya dándole ya finiquito al programa, ¿cuáles serían tus recomendaciones a título general como profesional experto en la materia condominial a todas las personas que nos escuchan en este momento que quieran tomar, o sea, que quieran de verdad regularizar su situación legal y no se rían por los condominios? Ok, no se ríen por condominio, son comunidades de propietarios, son viviendas que están en una zona, un documento de condominio, pero quieren reclamar o quieren participar. El primer paso tiene que ver con elevar esa opinión personal a nivel de los mismos vecinos que consideran que están en el mismo estatus que ellos. Normalmente cuando una persona reclama consigue que siempre hay vecinos que le apoyan. Y no porque el grupo que no tiene dinero va contra el grupo que sí tiene dinero. Eso no tiene nada que ver. Aquí simplemente es un tema de derechos, un tema de permisos, un tema de seguridad. Entonces, una vez que se dé el primer paso, que es unirse, reunirse, generar una asamblea, de no ser posible, generarla a través de la participación de un ente del Estado, como son, en este caso, de las direcciones, un ente administrativo, que son las direcciones de ingeniería, o en este caso, la alcaldía de la zona, y procurar revisar la parte documental. Muchas personas viven en un lugar y jamás han visto sus planos. Así y hay que hacer un trabajo, una tarea de investigación a través de los registros alternos, verificar cómo son los planos originales, qué ocurría ahí antes. Dígame, esas organizaciones que fueron construidas donde antiguamente hubo un cementerio. Imagínate. Entonces, ha pasado muchas cosas que la gente se entera cuando van a hacer la investigación a través de los organismos. Entonces, esos son los primeros pasos. Los siguientes pasos es hacer participar los profesionales. Esto no puede ser manejado en manos de personas que no tengan un título profesional para esto. Aquí cualquiera se la da de médico, ingeniero, abogado, y ya está bueno que tantos años dedicados a una profesión, siempre hayan personas que se dediquen de manera empírica a considerar que lo único que le falta es el título. Hay que tener cuidado en esto. Uno cuando es un profesional, no solo es una carrera estudiada, son los años dedicados a esto. Y es el mérito que ha ganado a través del ejercicio de su profesión. Entonces, cuando ustedes ya han unido a unos propietarios en una tarea, ustedes están generando la creación de la asociación con sus estatutos y están haciendo participar profesionales, ya la tarea es sencilla porque queda en manos de ellos para que sean ellos los que determinen la parte legal, la parte de ingeniería, la parte sanitaria, la parte de los permisos y toda esa figura que hace que aquello tome forma. De todas maneras, en la figura de las excavaciones, que es el término que está en la ley horizontal, no aparece la palabra perforación. Esto es algo realmente nuevo para la ley horizontal, por la situación país, la situación nueva que tiene que ver con el problema del agua. Y, sin embargo, puede perfectamente darse ese paso siempre y cuando se le consulte a la comunidad. Y las personas que no están de acuerdo o que opinan en contra y son minorías, tienen todavía el recurso de acudir ante un tribunal para que sean oídos. Puede que un grupo muy pequeño tenga la razón y sea el juez el que determine al final quién es el que va al final determinar lo que ahí se vaya a desarrollar. Qué bueno, creo que fuiste bastante explicativo pues, en todo lo que dijiste en el programa de hoy y como siempre para nosotros es un placer tenerte porque dominas mucho la materia y eso es lo que queremos en Solución Final. Para mí también. Mira, de verdad que gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son tus redes, Julio César, para que te puedan contactar cualquier persona? Al consultarla desde Google, de doctorcondominio.com. Sea Instagram, Facebook, WhatsApp, la LinkedIn,
blog, o sea, todos dicen drcondominio.com. Esas llevan a mis redes para los que quieran contactar. Ay, pero gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también le digo que Julio César tiene un programa de radio. ¿Cómo se llama tu programa de radio, Julio César? ¿Cómo se llama el programa de radio? Doctor Condominio. También. Bueno, gracias. Doctor Condominio Radio. Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Mira, gracias, Julio César, por habernos acompañado una vez más en Solución Final, pero ya eres un invitado de la casa y sentimos mucho placer por que nos acompañes, porque de verdad que sabes mucho de esta competencia, que de paso debo decirte que el derecho condominial en Venezuela, aunque tiene muchos años, son pocos los abogados que la dominan, y Julio César es uno de ellos. Gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes, amigos, pues, organización, participación y asesoría. Yo defino en estas 3 palabras todo lo que dijo Julio César durante el programa, y no dejar en manos del tercero tus derechos. No es que no me importa ir a las reuniones, me fastidia hablar con el presidente de la Junta de Condominio, no quiero pelear con fulanito porque es muy simpático, no. Si sientes que tu derecho se ve afectado, no hay que pelear, simplemente vamos a exigirlo a través de los canales regulares con la asesoría de un buen profesional. Amigos, no hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.